Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué bueno que me acompañas el día de hoy. Vamos a tratar un tema que es de salud mental y es un problema que aqueja a toda la sociedad, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de la depresión. Y creemos muchas veces que la depresión se externa, pero muchas veces ¿qué pasa cuando las personas viven con la depresión y no se les nota? Pero es una carga. Entonces vamos a hablar sobre esto que es salud mental, emocional. Es algo que está en la Biblia también y que les pasó a muchos personajes en la Biblia. Y quiero relatarte acerca de los fundamentos, los problemas, cómo atacarlos. Te voy a decir también la respuesta, porque sí se puede salir de un problema que es como la salud mental, ¿verdad? La depresión. Entonces, la Biblia nos habla acerca de las emociones, de la salud mental, que es algo que es trágico en lo que está pasando, como te digo, en muchas personas y muchas veces por pena, muchas veces no lo externan, no lo cuentan, no lo dicen, porque piensan que se los vamos a tomar a mal y que es un problema que ellos deben de tener por siempre guardado. Pero a la larga, déjame decirte que el problema de la depresión se externa, el cuerpo lo comunica. ¿Cómo? Se cae el pelo, se enferma la piel, vienen más enfermedades colaterales acerca de que nunca levantamos la voz y nunca pedimos ayuda acerca de la depresión. Y por eso quiero tratar este tema porque a todos nos puede pasar. Y créanme que cuando están en depresión anímicamente, tarde o temprano se sabe. Y es mejor que sea temprano. Por eso creemos que este tipo de mensajes traen un resultado. Y si tú estás pasando por una depresión, quédate hasta el final. Y cuando tú gustes podemos hablar más de cerca, podemos hablar acerca de la depresión, porque muchas personas lo quieren sacar y no saben cómo. Entonces, creemos que tenemos la llave correcta, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con este tema y voy a tomar una base bíblica que es en Salmo 51, capítulo 8, donde David habla acerca de su estado de ánimo y él le confiesa, primer paso, le confiesa a Dios en qué situación se encuentra y le dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Fíjense lo que le dice: hazme sentir, porque él de alguna manera ha perdido. Hazme oír el gozo tuyo, porque perdí todo el gozo. Y fíjense, está hablando un rey. Y el rey pues tiene acceso a todas las riquezas de su reino. Y está hablando de que no tiene alegría, se le fue el gozo. Y aquí entra esta situación como base, lo vamos a tomar, pero te quiero decir que históricamente nosotros podemos saber que el cristiano muchas veces, en ocasiones, no es el mejor, vamos a decir así, en mostrar misericordia, en reflejar esa misericordia para los que muestran una depresión. Porque cuando una persona entra en depresión, el cristiano muchas veces se convierte en un juez. Y eso es un error, porque las personas se acercan de alguna manera buscando ayuda y hay frases que por tiempo hemos escuchado en donde a veces por motivar, se entiende que tiene buena voluntad la persona consejera, un cristiano. Entonces muchas veces por querer animar, por motivar acerca de los que sufren algún trastorno mental, una depresión, terminan derribándolo inconscientemente. ¿Por qué? Porque a veces su esfuerzo los hace plantearse que de por qué están en ese problema mental, ¿verdad? Y usan frases como: quizás no has orado lo suficiente, y te señalan. O quizás usan frases como que Dios nunca te va a dar una carga más grande de la que puedas llevar. Y te empiezan a invitar a que tú eres el problema. Entonces,
cuidado con lo que hiciste porque Dios ahora te está castigando. ¿A poco no hemos escuchado algunas frases que te indican ese tipo de como que inconformidad? Te sientes de alguna manera molesto porque dicen, algún demonio debes de traer. Yo recuerdo mucho que sucede ese tipo de consejerías bíblicas donde más bien las personas que te van a aconsejar se convierten en un juez. Y es interesante cómo abordan de alguna manera sin experiencia, inexpertamente, vamos a decirle así, este tipo de temas, porque no todas las personas dentro de una iglesia están capacitadas para atender un problema mental, un trastorno mental, un problema de depresión, de angustia. Entonces, tenemos que ir a la palabra. Entonces, esto conscientemente nos lleva a reflexionar en que Dios nos da muchas respuestas. Entonces, la salud mental no la podemos generalizar hacia las personas que no tienen nada que ver con Dios. Esto nos pasa dentro de las iglesias y fuera de las iglesias, a la gente en común. Miramos a pastores que se han suicidado, miramos a políticos que se han suicidado, miramos a mucha gente que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, que no están involucrados en el ambiente cristiano y pasan por depresiones, dentro y fuera. Entonces, incluso líderes de congregaciones se han suicidado. Entonces, hay situaciones tan sencillas que turban a muchas personas que para otros podría ser una bobería. Por ejemplo, hay personas que se pueden angustiar porque los corrieron del trabajo y otra persona le dice, por eso estás triste porque te corrieron del trabajo. Pero para esa persona en ese momento representa un sustento y le causan angustia y una depresión. Para otra persona que pierden la pareja y dicen, por ese estás llorando o por esa estás triste. Entonces, para esa persona que realmente perdió a su ser, del cual estaba enamorado, le causa depresión, le causa angustia. Muchas personas entienden porque caen en depresión cuando se muere un familiar, cuando se muere la pareja, un hijo, un abuelo, unos X persona muy allegada, causan depresión. Y esto a la larga, pues, si no lo expresan, si no buscan ayuda, entran en angustia depresiva y eso les trae enfermedades. Como te decía, hay personas que por una crisis financiera, por una enfermedad, por un abandono, por diferentes causas, las personas tienden a entrar en depresión. Entonces tenemos que ser más empáticos con estas personas porque no nomás, como te decía, les pasa a los hermanos en la fe, a los cristianos, a los que están dentro de una iglesia que aparentan que todo está bien, sino que a todas las personas les puede pasar este problema de salud mental. Entonces, a veces tenemos que buscar también ayuda con un profesional, porque no estamos peleados como cuando una persona va con un traumatólogo, cuando una persona va con un dentista porque le duele una muela. De alguna manera hay especialistas también que atienden la parte mental, ¿verdad? Entonces no estamos peleados porque hay personas que ya entraron a otro nivel, a otro punto donde hay ejercicios, hay métodos que la ciencia ha atacado y han funcionado. Entonces no estamos peleados con eso, pero vamos a ir más allá, vamos a tratar desde el punto bíblico porque la Biblia nos habla acerca de esto y es algo interesante que podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces, así como ocupamos, como te decía, de ayuda profesional, tenemos que ir a versículos de la Biblia que nos van a ayudar en las situaciones de personas que han experimentado el más alto nivel de ansiedad. Y son ejemplos que están aquí en la Biblia y son personajes. Entonces, no creas tú que eres la única persona que está pasando por situaciones terribles y devastadoras. Hay muchas personas en el mundo que están viviendo situaciones que no traen alegría. Y David decía aquí, devuélveme el gozo, hazme ver ese gozo, hazme ver la alegría, quiero experimentarlo de nuevo, estoy en ansiedad. Entonces, una de las respuestas que da la Biblia se encuentra en 1 de Pedro capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5 versos 6 y 7. Te lo quiero leer porque está interesante. Entonces, uno de los primeros pasos es que tenemos que ser humildes, reconocer que tenemos un problema
externarlo a Dios o puedes externarlo a una persona que tú creas que tiene la respuesta correcta, que te va a ayudar. La más cercana que tengas, quizás, que puedas confiar en esa persona. Y no cualquier persona, porque a veces cuando uno está en depresión, acude a alguna ayuda, pero esa ayuda nada más quiere fortalecer su chisme y va y lo cuenta por donde quiera. Entonces no es, todas las personas están capacitadas para una consejería donde te van a ayudar realmente a atacar tu problema. Pero encontramos en Primera de Pedro capítulo 5 versos 6 y 7 que tenemos que ser sinceros, externarlo, planteárselo a Dios lo que tenemos, porque dice la Biblia, Pedro dice, humíllense pues, así dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Y dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Echando qué? Todas sus ansiedades. Cuando ya no puedes con algo, externaselo a Dios y Él, dice la Biblia, va a echar toda su ansiedad, tu ansiedad, sobre Él, la va a tomar. Y así lo dice, pues, porque si lo dice que va a tener cuidado de ustedes. Eso lo podemos ver en el capítulo 5 de Primera de Pedro, en el verso 7, y nos externa los cuidados de Dios. Échenme para acá, dice el Señor, todas sus pesares, todas sus angustias, yo lo voy a hacer descansar. Esto tú lo puedes leer. Entonces, hay cosas que sí nos van a afectar, sin duda, y la Biblia es un manantial de respuestas que podemos aplicar. Y no tienes por qué vivir en angustia, ni en depresión, ni en ansiedades, ni tener daños colaterales como que se te caiga el pelo, como te decía ahorita, que se te enferme la piel, que la vista empiece a fallar y tantas otras cosas que se muestra el cuerpo de que algo tiene, algo le sucede, algo no está bien porque está dañado el espíritu, el alma no está funcionando como debe de funcionar. Entonces eso va a causar muchos daños. Pero te decía que el rey David experimentó esto. El salmista dice, hazme oír mi gozo y alegría, porque ya no lo sentía, ya no, él había caído en depresión por el pecado. Esta es una clara declaración de perturbación mental que está padeciendo. Entonces quiere decir que no tenía gozo, y esto lo lleva a un punto del arrepentimiento de su pecado y confiesa su pecado, que era lo que lo estaba dañando. Él estaba en un problema donde había causado un problema por su actuar, ¿verdad? Y eso lo llevó a apartarse de Dios, y el estar apartado de Dios, ahí no hay gozo, ahí no hay alegría, ahí hay sufrimiento. Y esto lo está experimentando. Dice, aparta, dice, tu rostro de mis pecados. Primer punto. Aquí reconoce él que había cometido un asesinato, había cometido un pecado, y dice, y borra toda mi maldad. Entonces, hay situaciones que son difíciles de atender. Por ejemplo, aquí él atiende su necesidad por un pecado que él cometió. Aparta tu rostro de mis pecados, dice. Es como diciéndole, no voltees a ver lo que he hecho. Me he portado mal, no he estado como tú quieres que esté. Entonces, primer punto, reconoció. Pero hay personas que entran a la depresión por otras personas. Él entró a la depresión por él mismo, por un pecado que él cometió, y se arrepintió y lo está externando, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa cuando te quedas sin trabajo, como te decía, cuando estás enfermo, cuando estás pasando, que te dieron un diagnóstico de cáncer, que te dieron un diagnóstico mal? Entonces, aquí es cuando entra otra situación. Pero para esto tenemos que ser sinceros. Y dice la Biblia, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Quiero decirte que nada en lo que tú te refugies para cubrir alguna depresión, alguna angustia, te va a sacar adelante más que las cosas de Dios. Aquí dice, devuélveme la alegría de tu salvación.
Cuando estás seguro de que tienes la salvación de Dios, se va la angustia, se va el pesar, porque pueden venir cualquier cosa. Si tú pierdes a tu esposo, si tú pierdes a tu esposa, si te quedas sin trabajo, si cualquier cosa que pase, pero tienes la salvación, eso te debe dar alegría, no te debe causar angustia. Y luego dice, así enseñaré a los transgresores que tus caminos y los pecadores para que ellos vuelvan a ti. Entonces, tenemos que tener la inteligencia de atacar nuestro problema confesando, diciéndole a Dios la verdad y únicamente la verdad, porque esto es lo que vamos a lograr cuando externamos la verdad, y eso te va a hacer libre y conocerás la verdad, y la verdad te va a mostrar la libertad, la salvación. Y este corto mensaje que te quiero externar el día de hoy es para que sientas que tienes apoyo de parte de nosotros, de cualquier persona que esté frente a una Biblia. Te puede mostrar los pasajes innumerables que hay acerca de tu depresión, acerca de tu estado de ánimo, acerca de lo que estás experimentando en esas noches oscuras, cuando estás en soledad, cuando piensas que la noche está más oscura y no hay salida. Ahí puede brillar la luz de la palabra. Ahí encontrarás un refugio en tu problema. Lo creemos y por eso acudimos nada más a la Biblia. Como te decía, hay grados de problemas mentales en la salud mental, tanto que hay personas que tienen que ir con el psiquiatra. Vayan, no hay ningún problema. Pero en primera instancia está la palabra de Dios. La palabra de Dios trae respuestas a tus incógnitas cuando crees que no hay ninguna salida en tu problema. Así que te envío un saludo y un abrazo, y a todas aquellas personas que estuvieron conectadas, les envío un abrazo. Claro que sí, hay varios por ahí que estoy viendo que están conectados. Entonces, les envío un fuerte abrazo a la distancia, y que estén bien. Y si tienen algún problema, pues contáctenme, mándenme un messenger, un mensajito por ahí, y le echamos la mano, ¿verdad? Como podamos, y estamos para ayudarles, porque de alguna manera la experiencia a veces también habla, ¿verdad? No nomás te quedes con tu problema, sino que aborda tu problema, ataca tu problema y externalo. Ten confianza con las personas que creas que te van a ayudar, porque si lo cuentas a alguien que no tiene la experiencia, se va a convertir en un chisme nada más. Ten en cuenta esa parte nada más. Así que te envío un abrazo a la distancia, y Dios te bendiga, Dios te guarde. Lee la palabra, no te apartes de la palabra, y esto te va a hacer reflexionar en las decisiones que tienes que tomar en tu vida. Ánimo y bendiciones. Nos encontraremos en otra transmisión por ahí, ¿verdad? Comparte. Si crees que te ha servido este mensaje, comparte bendición. Ánimo, saludos, bye.